En la historia de la humanidad hay líderes que se convierten en símbolos de poder, pero también de oscuridad. Uno de esos es Adolf Hitler. No vamos a hablar de su legado de odio ni de tiranía, sino que vamos a enfocarnos en conocer cómo esta persona, de ser un artista callejero y frustrado, pasó a convertirse en uno de los dictadores con más poder de la historia de la humanidad. Conozcamos un poco sus inicios. Hitler nació en 1889 en Austria, soñaba con ser artista y es por eso que va a Viena para tratar de ingresar a la escuela, pero lo terminan rechazando y termina viviendo en la calle. Para la Primera Guerra Mundial, Hitler se enlista, es soldado y termina ascendiendo al cargo de cabo. Para este momento ya tenemos un Hitler muy radicalizado con sus ideas hipernacionalistas. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, Hitler se encuentra sin dinero, sin trabajo, sin haber terminado la secundaria, entonces se suma al ejército, pero ahora desde el área de espionaje. Su tarea era involucrarse en pequeños lugares, tomar información e enviarla al ejército. Y su primera y última misión fue espionar al Partido Obrero Alemán. ¿Y por qué digo que fue su primera y última tarea? Porque básicamente fue a estas tabernas donde se juntaban pequeños grupos radicalizados a hablar sobre sus ideas, tomaban cerveza y demás, pero es aquí donde conoce a Anton Drexler, que cuando empieza a notar todo lo que está diciendo para transmitirlo al ejército, resulta que dice: hey, todo lo que dicen estas personas es lo que yo pienso, es lo que yo creo. Y es ahí donde se suma a este grupo que piensa que las desgracias de Alemania vienen por culpa de los comunistas, de los judíos y del Tratado de Versalles. Así que se une al Partido Obrero Alemán y en cuestión de muy poco tiempo termina ascendiendo y se convierte en el líder de la propaganda de este partido. Y como líder de propaganda le cambia el nombre de Partido Obrero Alemán a Nacional Socialista Obrero Alemán, que es donde se forma la famosa sigla que todos conocemos y no puedo nombrar para que no me bajen el video. En 1921 desplaza a Drexler, su tutor, y él se queda como líder absoluto del partido. En el año 1923, en plena crisis económica de Alemania, Hitler piensa: tengo poder, tengo un partido, es el momento de hacerme cargo de Alemania por medio de un golpe de estado. Así que organiza a sus más fieles, sale a la calle con la idea de que el pueblo lo acompañe, pero no termina sucediendo, no tiene el apoyo popular que él pensaba que contaba en esa época, es detenido y encarcelado durante 5 años. Esa pena de 5 años simplemente duró 9 meses, pero en esos 9 meses en la cárcel redacta Mi lucha, que es básicamente el libro donde él explaya todas sus ideas. Ahí es donde empezamos a leer esto de la raza superior, los judíos, la conspiración que él veía que había en el mundo, estas ideas alocadas de sacar a los judíos y a los comunistas de Alemania. Bueno, en Mi lucha es como el tratado y la visión que él le plantea a los alemanes de cara al futuro. Cuando sale de la cárcel después de 9 meses dice: bueno, por medio de un golpe de estado no voy a llegar al poder, vayamos por la democracia. Así que espera y se sigue armando políticamente para que llegue en 1929 la crisis de Wall Street, que complica a todo el mundo a nivel económico, y un país ya golpeado y ya débil como era Alemania, esta crisis a nivel mundial la afectó aún más. Y con todo este ambiente tenso, imagínate que las ideas de los extremistas nazis resultaba seductora para la Alemania de los años 20, porque decían: bueno, ya venimos probando de la democracia, perdimos en la Primera Guerra Mundial, venimos perdiendo un montón, la economía viene mal, lo que está diciendo Hitler es algo totalmente novedoso, y se empezó a ver como una posibilidad, una variable, algo nuevo. Para el año 1933 el poder y la popularidad de Adolf Hitler era innegable, y es entonces que el presidente de Alemania lo nombra canciller del país. Pocos días de ser nombrado como canciller, casualmente se prende fuego el parlamento, casualmente Hitler estaba por ahí y casualmente dio un discurso a toda la prensa que casualmente estaba registrando el incendio del parlamento y le echó la culpa a los judíos y a los comunistas de que esto esté ocurriendo. Paréntesis, muchos historiadores no tienen todavía la prueba exacta de quién fue quien incendió el parlamento, pero muchos suponen que fueron los mismos soldados de Hitler, fieles a él, que vieron en el incendio del Parlamento una oportunidad para decir: echémosle la culpa a los judíos y a los comunistas y que las personas se unan a nuestra causa. Cerramos paréntesis. Esto termina decantando en que
encierran a los líderes comunistas, expulsan a los judíos de las escuelas y de las entidades públicas, ya que Hitler exige que como canciller tenga poder absoluto. Le exige al presidente que firmen una ley habilitante donde se le acreditan a él las facultades de poder tomar todas las decisiones legislativas sin pasar por el Congreso, y es ahí donde empieza a verse un Hitler todopoderoso desde el plano institucional. Ya con la política controlada, sacando a los judíos y comunistas del país, de las aulas y de las instituciones públicas, su última amenaza al poder era el ejército, pero no el ejército necesariamente alemán, sino la SA, que era el ejército que los nazis estaban armando hace mucho tiempo. Para 1933, 10 años habían pasado del primer intento del golpe que había hecho Hitler. En ese tiempo reclutaron a un montón de personas. Se estima que el ejército nazi ya tenía 2 millones de inscriptos. Dentro de ese grupo había muchos líderes que cuestionaban a Hitler, que cuestionaban su metodología, su manejo del tiempo y demás, y por esto el ejército alemán también lo miraba a Hitler de reojo, porque decía: no sabemos si va a poder controlar a su propio ejército. Así que Hitler toma la decisión de llevar adelante la Noche de los Bastones Blancos, que se conoce como un acontecimiento de prácticamente 3 días de corridos, donde persiguió y asesinó a más de 400 líderes de su propio ejército, de la SA. Con esto se garantiza que toda la posibilidad de subversión, de toda la posibilidad de rebelión interna, quede silenciada. Y ahí sí, con el poder político de su lado, con el ejército de su lado, con el pueblo amándolo y apoyando a más no poder las ideas de Hitler, y falleciendo en 1934 el presidente, Hitler se convierte en el Führer de Alemania. Comienza el camino oscuro y tan sangriento que ya todos conocemos, que es parte de nuestra historia. Queda claro que bajo ningún punto de vista los valores y la creencia de Adolf Hitler son respetables, ni mucho menos para aplaudir ni tener en cuenta. Lo que quiero resaltar son algunas cuestiones de estrategia política que llevó adelante, que cuando veas y analices te vas a dar cuenta que son más populares y la han utilizado todos. Desde los más democráticos hasta los más dictatoriales tuvieron en cuenta ciertas cosas que Adolf Hitler implementó para llegar al poder. Entre ellas, un buen líder político entiende a su público y sus necesidades. Hitler era una persona frustrada con la vida porque no podía ser el artista que quería ser. Se había, como todos los alemanes, frustrado por haber perdido la Primera Guerra Mundial, y más aún el haber sido parte de ella. Le dolió mucho sentir que el gobierno traicionó todo el esfuerzo que habían hecho los soldados. Estaba sumergido en una crisis económica y estaba sumergido en una crisis de identidad política, porque no sentía que nadie lo represente. Entonces, cuando él se paraba en las tabernas y luego en los grandes escenarios, en los cines, en los teatros, hablaba con el mismo sentimiento que tenía la gente. Él no impostaba nada, él no inventó nada. El odio a los judíos y a los comunistas ya estaba en las bases del pueblo alemán de esa época. Él lo único que hizo fue agarrar eso que compartía con un sector extremista de la sociedad y lo amplificó, lo llevó a un nivel recontra masivo. Entonces, los grandes líderes políticos que logran convocar masas se conectan de una manera genuina con los sentimientos de las personas, entienden lo que quieren, entienden lo que necesitan y entienden lo que están buscando. Alemania en ese momento necesitaba un líder fuerte que pueda llevar adelante la sed de venganza que tenía el pueblo para poder imponer a Alemania como un imperio grande y expandir a lo largo y ancho de toda Europa. Acá es donde vamos al segundo punto: su mensaje hipernacionalista, hiperfascista, su mensaje proguerra. Dice lo que muchos piensan, dice lo que realmente les permite a los alemanes ser ellos, les permite a los alemanes decir sin miedo lo que piensan, quizás de forma culpable o quizás de forma escondida, pero eso que se germinaba en las tabernas, que estaba ahí como algo oculto, un pequeño nicho, terminó saliendo a la luz, y cuando iban al cine o al teatro terminaron descubriendo que las calles estaban plagadas de carteles de un líder que decía lo que ellos pensaban. Entonces, tener un mensaje claro sin titubear termina siendo muy convocante, porque le das la posibilidad a las personas de relajarse y decir: por fin encuentro a alguien que piensa lo que yo pienso y me puede representar.
Los líderes políticos de esta época, ¿saben lo que quieren? ¿Tienen idea cuáles son sus principios y sus valores? Bueno, eso es una pregunta que todos los líderes políticos deberían hacerse constantemente. ¿Tengo un mensaje personalista o es un mensaje que la comunidad está necesitando? Y por último, crear una marca que reúna ideas y valores. Sin lugar a dudas, para mí la esvástica de Adolf Hitler es uno de los símbolos más imponentes de la historia. Marketineramente hablando, creo que es uno de los pocos iconos que uno ve y ya saben qué representan. Te transmite valores, te transmite creencias, te transmite una ideología. Eso es muy difícil de lograr. Y no te estoy hablando de que lo analicemos ahora en el 2023, ya después de muchas décadas de saber todo lo que pasó y demás. Vayámonos a ese momento, a la década donde comienza todo. Hitler inundaba las calles de ese logo, Hitler inundaba las calles con su fotografía, vestido de militar café, su corbata, su bigote. Todo el mundo tenía su propia marca, todo el mundo se vestía como él, llevaban con orgullo el logo en el brazo. Estamos hablando de una marca que reunía las creencias y los valores de las personas, sean de donde sean de Alemania, todos se sentían reflejados por eso. ¿Y sabés dónde lo podemos aplicar o comprender eso? En los partidos de fútbol, cuando vamos a ver a nuestra selección quizás en otro país. Yo puedo ir con la camiseta argentina a ver a mi país, de golpe me encuentro con un tucumano, me encuentro con un salteño, me encuentro con un chabón de Bariloche, y aunque no nos conozcamos, aunque seamos de distintas partes del país, al ver la camiseta vemos la cancha y sabemos lo que queremos, sabemos lo que esperamos de nuestro equipo, conocemos el mismo himno, conocemos las canciones que hay que cantar en la cancha y sin lugar a dudas nos vamos a abrazar por más que nos desconozcamos cuando nuestra selección convierte un gol. Eso pasa en la política cuando se crea una marca, un símbolo por el cual digan, che, nosotros tenemos alguna manera de sintetizar nuestras creencias, nuestros valores en algo. Bueno, Hitler, entendiendo este principio, trabajó mucho y de manera insistente su marca personal, la marca del partido. Si llegaste hasta acá, gracias por ver este video, recordá de suscribirte. Obviamente vamos a dejarlo más en claro por si queda alguna duda, esto no es para nada un video pro Hitler, pro de sus ideas ni nada por el estilo. Estamos hablando de uno de los periodos y líderes más oscuros, pero me parece que era interesante resaltar un poco su estrategia política. Fíjate cómo él trabajó su visión, trabajó su idea, dijo voy por un golpe de estado, después se dio cuenta que no era el camino y tardó 10 años en apoderarse de toda la política alemana, esto de los símbolos, su mensaje, entender al público. Son cuestiones que los líderes políticos que aspiran a cumplir un proyecto político en particular deben tener muy en cuenta. Déjame saber en los comentarios qué te pareció este contenido y qué te parece a vos la estrategia de Adolf Hitler para conquistar el poder en Alemania. Gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo video aquí en Praset.